Gracias, gracias. En verdad, muchas gracias por todo el apoyo que le dan al canal YouKnow. Definitivamente, sin ustedes no somos nada. Quiero darles las gracias también por el apoyo que le dan a los productos de nuestra tienda YouKnow. Aquí abajo está para que usted entre y disfrute de nuestros precios y de nuestros descuentos. Una amplia variedad de nuevos catálogos que me llegaron para el verano 2025. Espero que lo aprovechen. Ahí está el WhatsApp para que se comuniquen conmigo y YouKnow les contesta. Y ahora sí nos vamos con el tema. El 15 años de la princesa. Todos ustedes saben que la noticia del mes de enero, digamos positiva, es que de una foto, de un meme, porque no es un meme, sino de una publicación que hace la mamá de la niña Daris Valdés y que fue vista por otras personas, se fue republicando, se fue compartiendo, se fue difundiendo y se hizo viral. Al punto de que muchas personas que ni siquiera tienen idea, en lo personal yo tampoco tengo idea dónde queda Ñurum. Sé que es comarca Nuevo Bulnes, sé que es antiguamente hubiera sido Veraguas. Por eso le dicen la princesa de Cañaza, porque eso también coincide con ese sector del país. El 15 años de la princesa se ha convertido en un show. Se ha convertido en todo un evento, un evento grande, un evento que tiene mucha gente que la apoya y que la está apoyando y que la seguirá apoyando sin duda por esto que pasó. Y aquí dice, por ejemplo, los medios de comunicación social, empresarios, instituciones, influencers están taquillando, dijo una verdad 100% José Escobar. Finalmente alguien sale a decir públicamente, sin pepitas en la lengua, sin temor a decir las cosas, el trasfondo de esto. Porque al final del día, esto es puro show. El día de mañana, cuando todo esto pase, ya la casa, todas estas cosas, una cosa fue obligando a la otra. El resultado va a ser este. Se olvidarán y ya pasará toda la historia, como fue con el caso de Ateína Bailón, que logra la medalla de plata en las Olimpiadas. Y ahora usted me puede preguntar si alguien sabe algo de Ateína Bailón, porque es así, porque todo es mediático, todo es fast food, todo es del momento y es lo mediático. Ahorita mismo las dos noticias más importantes, parece mentira, en Panamá es el 15 años de la princesa de Cañaza y Donald Trump llevándose el canal de Panamá en cuestión de minutos. Eso va a pasar, ya es un hecho, bueno, no sé, la puerta. El profesor Escobar se las canta. Puedes ponerte todas las máscaras que quieras, pero siempre, bueno, ahí no sé, no distingo, pero sí entiendo el punto, ¿no? Vamos a escuchar. Integridad. Hacer lo humanamente correcto sin necesidad de tener espectadores. Eso es integridad. Y ahí estamos viendo la imagen de una familia humilde, una familia pobre, y a la vez estamos viendo a esta persona que le va a entregar una bolsa de comida que no le va a resolver más que la comida de un día, y tomándose fotos con mascarilla y todo, y para las redes sociales. Una taquilla impresionante. Así o más claro. Vamos a escuchar al profesor Escobar. Pero no. Hoy día estamos empantanados en si celebramos un 15 años por allá. ¿Por dónde que se llama eso? Ñurum. Es por Veragua. Ñurum. No me acuerdo. Que eso da vergüenza, no lo del 15 años. Da vergüenza que ahora instituciones van de que, que no sé, a ver, señores, ¿hace cuántos años estas comunidades no tienen agua, no tienen energía eléctrica, no tienen carreteras? Ahora, ¿qué estamos descubriendo? El agua tibia. Correcto. El agua tibia. Así es. La gran cosa ahora. Sí. Y donde medios de comunicación social lo que están es taquillando. Eso es. Esa es la realidad y ustedes saben que yo hablo claro.
Y hablo porque me sale del alma, pero aquí hay muchos medios de comunicación que lo que están haciendo es taquillar. Porque eso vende, porque eso les da rating, porque ganan dinero con esto. Claro que sí, con la lástima, con la vergüenza, con la tristeza, con la humillación. Ganan dinero con las cosas, notas tristes. Con esto se hace el dinero. Esto es tendencia. Esto se llena, se viraliza en las redes y tienen el público que no tienen nunca. Estos son los ajos, ahí mismo es, dale, quémala, gástala. Sacarle provecho a una pobre jovencita. Sacarle provecho, así es. De allá, de la montaña. Sí. Ahora, con el show este de aquí estamos, y peleándose con la otra, Sí. a ver quién es el que sale más en pantalla. Sí. Estamos haciendo. Y la otra también tomándose atribuciones de que no lleven guaro, porque eso no se puede llevar guaro. Si ya compraron un iPhone, ¿para qué van a llevar otro iPhone? Si ya compraron un Starlink, ¿para qué van a llevar otro Starlink? ¿No vieron eso que ya le entregaron un anillo? ¿Para qué van a llevar otro anillo? O sea, tomándose atribuciones, como acá yo soy la mamá de Tarzán, y yo soy la que mando aquí, yo soy el que mando aquí. Y como vengas con vaina, te meto una demanda, porque esa es una metedera de miedo. Como si aquí nadie tiene miedo un carajo. Aquí nadie tiene miedo un carajo. Por favor. Ya había que decir también eso. Y estoy sudado y no duermo y no sé. Sí. ¿Cuándo rayos te han importado estas comunidades? Nunca. La pregunta es, Nunca. ¿la comunidad en general se va a ver beneficiada o es una familia? Esperemos que sea la comunidad, porque ya hablaron de que la escuela, que la carretera, que los caminos, las trochas, porque ya ahora esto se debe convertir en una ayuda social. Aquí, si las instituciones van a entrar y se dieron cuenta todo por un 15 años, qué bonito sería que por un 15 años toda una comunidad salga beneficiada con acceso al agua potable, con acceso a la alimentación, terreno de cultivo bien constituido, derecho a la salud con centros, acceso al centro de salud con vacunaciones, alimentación correcta, educación, porque la educación es la que te saca de la situación crítica en la que tú te encuentres. Entonces, si es con ese fin, bien, pero tampoco hay que tomarse fotos ni estar haciendo taquilla como hacen algunos periodistas, pseudo periodistas, que lo que son unos mercenarios de la taquilla para llevarle a sus jefes, y después de 5 años se tiran en campaña para diputado de la nación. Porque por ahí va la cosa, todo tiene un interés. Nada es gratis en esta vida. Sigue creyendo, pajarito preñado, si tú crees que estos medios hacen estas vainas porque son un compromiso social, que aquí lo que nos importa es la gente. Ahí está hablando de profesores, por esas cosas es que lo sacaron de Medcom, por eso lo sacaron de Medcom. Pero eso de quién es responsabilidad de los gobiernos que nunca llegan a estas comunidades. Nunca llegan, el canal nunca llega allá a la casa de la princesa Cañaza, el canal nunca ha llegado. No le ha tocado un centavo nunca a la princesa Cañaza, y vuelvo con la retórica. Ok, no le des plata, pero tampoco camino de acceso, tampoco agua potable, tampoco una electricidad, ¿verdad? Allá no está, ahí no llega la electricidad. Tampoco carreteras, tampoco educación, tampoco hospitales, tampoco seguro, centro de salud. Esas cosas que nos debe dar el canal tampoco llegan en esas comunidades. Entonces, nuevamente, todo va conectado. Eso que está pasando con esa niña nos debería dar pena y vergüenza. Yo no tuviese todos los días en los medios de comunicación social, estar con la cantaleta del 15 años y el 15 años. Sí, Eso, sí. honestamente, señoras y señores, Da pena. Da pena. que la mano izquierda no sepa Lo que hace la derecha. Eso, pero eso no lo entienden, profesor. Profesor, eso no lo entienden. Ellos no les importa porque son unos mercenarios de la taquilla, influencers, empresarios, instituciones, músico, artista. Todo el mundo quiere tener su poquito de rating, pegarse, porque ella es la que está pegada, todo el mundo se quiere pegar con ella.
Esa es la realidad. Aprendas eso. Esas ayudas se dan totalmente callado, No lo hacen por eso, lo hacen por un interés. sin estar exponiendo esto al país con la bulla que se está haciendo. Porque nunca les interesó. Nunca. Lo que están buscando es la publicidad. Claro. Lo que están buscando es taquillar. Una historia que le suba el rating. Y discúlpenme que hable claro, pero es que así es que tengo que hablar. Carajo. No les importa la realidad de esa gente, porque una vez pase ese 15 años, Sí. todo el mundo se fue, más nadie se acuerda de esa Exactamente, fuerte, exactamente. Yo no lo había escuchado y es verdad. comunidad. Hablemos claro, hombre. Eso es lo que está pasando. Y aquí los medios, en vez de estar calladitos, tranquilos, y si van a dar una ayuda, que lo hagan callado. Sí, No con esa vaina de estar taquillando, y todo el mundo quiere estar tomándose fotos, y ahora todo el mundo Sí. está peleándose para ver si contrata el carro y para ver cómo llegamos allá. sí. ¿A qué? ¿Para qué? Si nunca les importó. Nunca les importó, ni les importa, ni les importará. Ella lo sabe. Espero que alguien le haya explicado. No es que te quieren, Daris. No te quieren. A ti nadie te quiere de esta gente. De estos medios no te quiere nadie. Estos medios están por la taquilla. El pueblo panameño se sensibilizó contigo. Sí, la gente humilde que no tiene de repente una conexión o un interés más allá de ver la noticia, de ver la taquilla esta. Pero los medios, las instituciones, los influencers, los empresarios, no, lo hacen por taquilla. Esa es la realidad. Sí. Y el mensaje también es claro para los gobiernos. Preocúpese por estas comunidades. Preocúpese. Hágale carreteras a esa gente. Sí, Llévenle en buenas escuelas. Denle oportunidades de buena educación, Claro. de medicina, incluso Sí. oportunidades de trabajo, sí, para que esa gente no tenga que estar mendigando absolutamente nada. totalmente. Eso que nos plantea hoy día esas comunidades nos debe dar vergüenza, a todos Vergüenza, los panameños. vergüenza. Y la humildad y la educación que tienen es impresionante también. Eso nos tiene que dar es vergüenza, Sí, porque nadie los ha atendido. Y No. nosotros como ciudadanos jamás nos preocupamos por esa gente. en 100, 200, ¿cuántos años de república? 100 años y pico, 120 y pico de años, nunca esas comunidades abandonadas, olvidadas por todos los gobiernos. Ahora el show, todo es show ahora. Pero ¿cuándo nos importó, pregunto yo? ¿Cuándo nos interesó? Nunca. Porque ahora es esta comunidad. Pero así como esta comunidad hay de cientos de comunidades, Y cerquita, no hay que irse muy lejos, ahí mismito cerquita de Ñurum. miles de comunidades, que nadie ha llegado allá. Ni agua tienen tanto. En la misma ciudad capital, no te tienes que ir a Ñurum, a Cañaza, la misma ciudad capital, hay bastante necesidad. ¿Y cuántas niñas cumpliendo 15 años que nunca han llegado por allá? Entonces Total. no estemos haciendo la gran cosa ahora para sacarle provecho para estar tomándose fotos y haciendo videos. Pero bueno, Dejemos el protagonismo. Dejemos el protagonismo. No juguemos con el dolor ajeno. eso es lo que hacen, jugar con el dolor ajeno. No juguemos con el dolor ajeno. Pues que tan peor que la Teletón. Peor, Jugando con el sentimiento claro. de gente humilde de este país. Pero ya no nos agarran de Congo con este engaño y esta mentira de la Teletón en Panamá. Ya no, a mí no. ¿Hasta cuándo? Señoras y señores, Ahí está. Ese fue el profesor José Escobar. Qué bueno que salió de Metcon, porque si no, no hubiera podido hacer este tipo de declaraciones, definitivamente. Qué bueno que está en un medio donde le dan la libertad para que pueda expresar lo que sale de su corazón, verdaderamente. Muy bien. Ojalá el periodismo, lamentablemente pues, el periodismo para poder ser libre hoy en día, lo muestra aquí José Escobar, para que el periodismo sea libre y usted pueda expresar con sentido común lo que realmente está pasando y no seguir la línea que te exige y te obliga el medio.
porque tiene intereses, por supuesto, por eso, por más nada, tenga que hacerse de manera independiente. Ya que los medios que son supuestamente, y cómo se dan golpe de pecho, número uno en noticias, independientes de verdad, nosotros te damos la información correcta, la verdad te la damos nosotros. Todos los panameños sabemos hoy en día que los medios están alineados, comprometidos con los grandes poderes, con la oligarquía, con los dueños de la narrativa. Y cada vez somos más los que de forma independiente damos nuestra opinión y te mostramos la verdadera esencia de la verdad. You know, bravo.